¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en este segundo programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Vic. Buenas noches a todos. ¿Te tocó repetir? Sí, pues acá estamos de nuevo, con mucho gusto para poder presentarles esta segunda emisión del programa de Serapaz. En este momento, en este programa, vamos a tener dos segmentos muy interesantes. Uno primero que tendría que ver con una entrevista que vamos a presentar, un video de entrevista de Abel Barrera, del director del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y una entrevista con Antonio Lara, de Alianza Única del Valle, que nos va a platicar de una caravana que van a realizar justamente este fin de semana. Efectivamente, son dos tipos de actores sociales, de problemáticas, de conflictos aparentemente muy distintos con los que nos ha tocado trabajar de diversas maneras. En el caso de Tlachinolan, no podríamos haber dejado pasar el 18 aniversario de la organización. Es una de las organizaciones de derechos humanos más importantes en México, ha recibido varios premios internacionales. Realmente el trabajo que ha hecho Abel Barrera, el antropólogo Abel Barrera, ahí en Tlapa, Guerrero, conformando un equipo, compenetrándose con la comunidad de Tlapa y de la montaña en Guerrero, es verdaderamente importante y hay que reconocerlo. En el caso de Serapaz, pues es una organización bastante hermana, bastante allegada, y pues tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista ayer, bueno, gracias más bien al equipo de comunicación de Tlachinolan, que le realizó una entrevista exclusiva para Rompeviento, para este programa de Serapaz en Rompeviento, y por supuesto queremos compartírselas para divulgar todo el trabajo que hace el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Antes de ir al video, queremos insistirles en que visiten la página de Serapaz, www.serapaz.org.mx, y que nos busquen en Facebook, Serapaz AC y Serapaz México. Incluso el video, hay que decirlo, por problemas de tiempo no podrá pasar completo, lo pasaremos en dos segmentos que acá comentaremos, pero la versión completa del video está disponible en la página de Serapaz, de tal manera que no dejen de visitarnos ahí. Sí, el video centralmente, digamos, la pertinencia de presentarlo ahorita, además de que es el 18 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, es también porque queremos desde Serapaz darle una visibilidad, digamos, a este actor tan importante, sobre todo porque estamos en un contexto en donde Tlachinolan también está sufriendo justamente las consecuencias de la violencia y del hostigamiento que varias de las organizaciones activistas sociales están recibiendo, digamos, en este contexto de violencia. Justamente en el video, en alguna de las partes del video, veremos un poco que Abel nos platicará sobre esto. En la primera parte un poco Abel nos introducirá sobre cuál es el significado de lo que está haciendo la defensa de derechos humanos para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Bueno, y sin más, pues les dejamos con la entrevista que realizamos para el programa de hoy y regresaremos para hacer algunos comentarios al respecto. A 18 años de trabajo en la montaña de Guerrero, pues se nos vienen a la mente muchos recuerdos que forman parte ahora de lo que es nuestra vida como defensor y defensora de derechos humanos. Primero se nos clava en el corazón, pues, de esta montaña la vida tan difícil y tan heroica de los pueblos indígenas, de los Mepá, de los Nasabi, de los Nahuas y en la costa de los Ñancue. ¿Por qué? Porque resulta que todo nuestro tiempo ha sido precisamente estar con ellos, acompañar, escuchar sus historias, ir a sus comunidades, compartir la tortilla, caminar, aprender a caminar con ellos, saber cómo es su vida familiar. Y ahí es donde se va labrando pues nuestra identidad. Ahí fuimos dándole forma a lo que ahora es Tlachinolan como defensor y defensora de derechos humanos en la montaña. Eso
es precisamente como esa piedra que se fue moldeando a través de los años, a través de las voces, a través de las lágrimas, del dolor, del sufrimiento, de la indignación, de la tristeza y a veces de la desesperanza que oscurece la vida de los pueblos. Para nosotros es muy significativo este año porque es como decir que tenemos pues estos 18 años entregados a una causa. ¿Qué significa eso? Pues es tener que desandar caminos que uno ya había aprendido en la academia, que uno ya había aprendido en la forma de convivir con un sector de la sociedad con quienes nos entendemos perfectamente, que es la sociedad mestiza, la sociedad que vive en la ciudad, pero no con la sociedad que está a 6, 7 horas de la ciudad, donde no hay luz, donde no hay nada que pueda uno pues satisfacer a veces con los gustos que uno tiene. Pero ante todo, pues ahí encontrarnos con la gente que al final le da sentido a nuestra vida. O sea, ahí es donde encontramos el cobijo, como que encontramos el apapacho, como que encontramos el consuelo y también encontramos la fuerza. Esa es la historia que podemos, como la historia íntima del defensor. Nuestra intimidad está obviamente compartida con la intimidad de la gente, porque la gente nos da su intimidad, ¿no? De ahí esa importancia tan grande que tiene el cara a cara con la gente, el que saber que ellos que ellos nos nombran y que yo también los nombro, y que además tenemos una silla y un lugar en su mesa o por lo menos en el fogón para platicar de sus intimidades, es decir, de su dolor, de su sufrimiento, y de depositar la confianza. Creo que es la enseñanza que nos ha llevado a la mayoría de edad en Tlachinolan, ¿no? Porque como estos hijos que ayudaron a crecer, ¿no? ¿Cómo crecen los hijos y las hijas en la montaña? Caminando, cargando leña, ¿no? Yendo al surco. Nosotros no hicimos exactamente eso, pero estuvimos ahí en este nuevo trajín de lo que es el defensor y la defensora. Porque los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos retomando de nuevo el programa de Serapaz, esta segunda emisión que estamos con 2 segmentos. Acabamos de ver uno de los videos, una entrevista al director del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, Abel Barrera, en el marco de su 18 aniversario, y quisimos, digamos, a través de este programa, dar un pequeño homenaje, digamos, al Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, una de las organizaciones hermanas de Serapaz. Y en un siguiente, veremos un siguiente segmento del video, que ahorita en unos momentos lo platicaremos, pero de entrada quisiéramos comentar un poquito algunas de las cosas que rescata Abel. Abel ha mencionado en el video digamos, lo que ha sido la conformación del Centro de Derechos Humanos, y habla un poco como de cómo las propias comunidades, los pueblos indígenas, los mepás, los nasabi, han ido moldeando, digamos, la labor del Centro de Derechos Humanos y a ellos mismos como defensores. Es decir, un Centro de Derechos Humanos, una organización social aislada o fuera, digamos, de los vínculos comunitarios, digamos, en realidad se va quedando como hueca. O en todo caso, que opere en función de un esquema muy rígido de derechos humanos, una concepción muy teórica, digamos. Es decir, Tlachinola de alguna manera sí retoma el bagaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ellos mismos lo aceptan así. Sin embargo, lo flexibilizan a partir del contacto con la comunidad en concreto con la que están trabajando, en este caso Tlapa y las comunidades de alrededor de la montaña. Y en su camino pues se han encontrado un montón de conflictos que los han obligado a replantear ese esquema, ¿no? Incluso Abel ha comentado, ¿no? Lo que tuvo que ver el Charco, la experiencia del Charco, ¿no? La masacre esta en el Charco en 1997, cuando se fue presa Erika Zamora y murió Ricardo Zavala, que estaban haciendo trabajos de alfabetización, o Aguas Blancas. Es decir, experiencias muy traumáticas que obligan a replantear la manera en la que los esquemas de derechos humanos se tienen que aplicar en una u otra comunidad. Sí, y en todo caso también cómo va generando este vínculo y compromiso, digamos, con una causa, ¿no? Una forma de vida, digamos. Abel Barrera como director, pero muchos de los miembros, compañeros del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, han dedicado gran parte de su vida a la defensa de derechos humanos en la montaña. Y sin duda la montaña, como Abel menciona, los ha transformado, ¿no? Es también para nosotros muy, muy importante, así como otros centros de derechos humanos en el país ahorita actualmente, hacer este reconocimiento del trabajo que realizan como defensores de derechos humanos, pero sobre todo de este compromiso de caminar con el pueblo, ¿no? De ser defensores, digamos, de a pie, ¿no? Que de caminar con el pueblo, de correr los riesgos que el mismo pueblo está teniendo, digamos, en la defensa, digamos, de sus propios derechos. Y para nosotros, por eso, digamos, es una de las organizaciones que merece pues nuestro mayor reconocimiento. Una gran felicitación a Abel Barrera y a todo el equipo de Tlachinolan frente a su 18 aniversario. Un poco Abel habla de la mayoría de edad que están alcanzando, porque pues digamos, los 18 años. Pero desde hace muchísimo tiempo, en realidad, es que el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan es una organización de mayoría de edad, ¿no? Y son un ejemplo, ¿no? Para muchos. Hace como 2 años tuvimos la oportunidad de estar allá. Bueno, como Serapaz tratamos de estar cada año. A mí en lo personal me tocó estar allá hace 2 años. Y nos platicaban cómo Tlachinolan tiene que operar de muy distintas maneras. Incluso resolviendo conflictos de divorcios en la comunidad, por ejemplo, o conflictos viales. O sea, si chocan 2 gentes en Tlachinola, la gente confía más para resolver el conflicto, en Tlapa, la gente confía más en Tlachinola que en la propia policía del municipio. Y también es interesante comentar que los aniversarios generalmente son alrededor de un foro, no solo es una fiesta que por sí misma vale y el centro la merece, pero además son foros temáticos, de tal manera que se invita a un montón de organizaciones con las que se trabaja para dar un mapa general. Quizás en posteriores emisiones podemos comentar las conclusiones del foro o de lo que se haya presentado este fin de semana en Tlapa.
Bien, pues vamos a ver el siguiente segmento de la entrevista a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y en el cual un poco nos expresará justamente cuáles son como las implicaciones que está teniendo para los defensores, o como para ellos como defensores de derechos humanos en la montaña, este trabajo, ¿no?, de defensa, justamente las cuestiones como de hostigamiento y de violencia que les están tocando también vivir. Entonces los dejamos en el siguiente segmento de la entrevista y volveremos para volver a retomar algunos de los elementos de esto. ¿No? O sea, como ahorita tenemos que celebrar 18 años sin un compañero, Vidulfo, no está, ¿no? ¿Todo por qué? Por ser un gran defensor, por haber logrado junto con otros compañeros los casos de Inés, de Valentina, de La Parota, y ahora de haber colocado pues el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, de haber asumido la causa de Jorge Alexis y de Gabriel Echeverría, para exigir justicia, para señalar a las autoridades impunes, para decir quiénes son los responsables de esta masacre. Bueno, todo eso ahora pues llegó, pues como siempre, con esa cobardía de una amenaza, y bueno, pues sabemos lo que ahora significa esta colusión que existe y que todos los organismos ahora de derechos humanos nacionales e internacionales están documentando, que hay esa connivencia entre el crimen organizado y personas del gobierno, agentes del Estado, fuerzas de seguridad. ¿Cómo le vamos a hacer cuando ya se desdibujó esa frontera y donde ya nadie se responsabiliza de las muertes violentas, de las amenazas a defensores, de las muertes a defensores como Raúl Hernández, como Manuel Ponce, que pues desde que los mataron hasta la fecha no se sabe quiénes son los responsables? Y de ahí tuvimos que cerrar la oficina en Ayutla. ¿Por qué? Porque pues sabíamos que también ya la amenaza que nos habían dado previamente con compañeras de la OPIN era que iban contra nosotros. Tener que cerrar oficinas, tener que salir de la casa, tener que salir del país, tener que vivir pues encerrado en el domicilio particular, ¿no? Tener que soportar campañas de desprestigio, ¿no? Todo eso es parte de esta historia de los 18 años, ¿no? Y que pues lamentablemente es el registro de la corrupción, de la impunidad, de la negación y de la falta de compromiso de las autoridades por respetar el trabajo de los defensores, por seguir viendo a los defensores y defensoras como defensores de delincuentes, por seguir descalificando nuestro trabajo y criminalizando nuestras actuaciones y nuestras defensas exitosas. Por eso, pues, esta fecha para nosotros es memorable porque, pues, atrás del esfuerzo, atrás de nuestras voces, hay cientos, podemos decir miles de voces, de historias, de casos, de héroes que han levantado la voz para defender sus derechos. Y en esos y en ellas, ahí estamos, ahí hemos acompañado, y esa es como la mayor dicha, la mejor forma de poder celebrar que ellos están ahora con ese deseo ferviente de que haya justicia, y sobre todo de quienes ahora han despertado y se han organizado y están luchando y están dándonos el ejemplo, ¿no? Jóvenes que ahora también en este movimiento nacional, también jóvenes, ver ahora jóvenes, alumnos, compañeros, hijos de maestros que ahí están levantando la voz y diciendo también nosotros somos esos 132. O sea, cómo está llegando realmente la esperanza en esta región tan olvidada, ¿no? Gente que ha venido de todas partes del mundo, gente con mucho compromiso en los derechos humanos, gente también que pues ha venido a alentar el trabajo
que ha llegado también hasta la montaña para aprender, porque allá está la sabiduría de este mundo que tiene miles de años. Allá están los sabios milenarios, ¿no? Porque esta montaña no nació ahora, esta montaña tiene miles de años. Y ahí, como decía el obispo Arturo Lona, la montaña es sabia, y ahí viven los pueblos indígenas. Qué bueno, tenemos una dicha de vivir en la montaña, de estar acá, pero también tenemos una gran desdicha de tener que lidiar con las fuerzas más oscuras del Estado para alzar la voz y poner en riesgo nuestra vida con tal de que haya un sueño y sobre todo, como lo que siempre hemos dicho, que pueda florecer la montaña entre los Nasabi aquí en este momento de crisis, de situaciones difíciles, pero con mucha esperanza. Estamos de vuelta en esta segunda emisión de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. Acabamos de ver, estamos viendo el video, el segundo y último segmento del video de Tlachinolan, la entrevista a Abel Barrera, la entrevista con motivo del 18 aniversario del Centro de Derechos Humanos La Montaña, Tlachinolan, del cual Abel es director. Les decíamos que van a tener un foro este fin de semana, desde el corazón de las luchas se llama el foro, allá en Tlapa. Van a estar tocando un montón de temas: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la tierra. Nos comentan que van a estar representantes de Atenco, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco por allá, entre otras organizaciones, lo cual pues es ya de por sí muy interesante cómo se puede dialogar desde la realidad que se vive en distintos territorios. Es un personaje, Abel, es decir, con solo escucharlo, el temple que tiene, la profundidad que tienen sus palabras, es un personaje que no queremos dejar de reconocer en este programa. Les insistimos, vean el video completo, la entrevista completa en la página de Serapaz. Pero bueno, por lo pronto es muy interesante todo lo que él aborda sobre el tipo de conflictividad que se vive actualmente en la montaña, que por supuesto va cambiando durante los años. Quizás se hace más dramática, más profunda, mucho más compleja, ¿no? Claro que sí, sobre todo es, digamos, hasta cierto punto dramático, las condiciones cómo ha cambiado el contexto, no solo, digamos, en la montaña, en la región en donde trabaja Tlachinolan y en el estado de Guerrero, sino también en el país, en muchas regiones del país, pero en especial, por ejemplo, Abel nos menciona, ¿no?, las cosas que están comenzando a enfrentar respecto a las situaciones de hostigamiento y violencia hacia el centro. Y él mismo hace una denuncia tremenda, ¿no? Esta cuestión de la colusión o de los límites que se van perdiendo entre grupos del crimen organizado y autoridades coludidas, digamos, y en ataque hacia organizaciones, comunidades, defensores de derechos humanos. Me parece que esta es una de las situaciones que es importantísimo y replantear y denunciar en este programa de Serapaz. Y también, digamos, hacer como a través justamente de la voz de Abel, pero externando también para nosotros un reconocimiento enorme a las luchas que están, Abel lo decía, estos héroes que están luchando por la defensa de sus derechos humanos, que están junto con Tlachinolan, o digamos que están caminando con Tlachinolan, y por ejemplo, entre ellos están los normalistas de Ayotzinapa, los pueblos indígenas que se agrupan dentro de la OPIM, digamos, los comuneros y ejidatarios que están defendiendo sus tierras frente a la hidroeléctrica de La Parota, ¿no?, el SECOP, Inés y Valentina, digamos, las dos indígenas que fueron violadas por el ejército mexicano y que ganaron, digamos, un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, en fin, una serie de actores y de organizaciones que sí, como tal, como dice Abel, son héroes. Y dentro de esto también, una de las cosas que nos parece súper importante es mencionar que actualmente uno de los integrantes del Centro de Derechos Humanos, Tlachinolan, está siendo hostigado, justamente Abel lo menciona, ¿no?, el compañero es Vidulfo Rosales. Entonces, desde este programa mandamos toda nuestra solidaridad a Vidulfo, ¿no? También, digamos, toda nuestra solidaridad hacia Tlachinolan frente a esta situación que está viviendo, y bueno, pues una gran felicitación por su 18 aniversario. Ojalá vengan muchos más años, ¿no?, y muchos más triunfos y reconocimientos a este centro tan importante.
Efectivamente, y bueno, pues le daremos seguimiento a lo que suceda allá en el foro de este fin de semana. Tenemos que ir a corte para regresar con el segundo momento de la emisión de hoy, que es una entrevista a Antonio Lara de la Alianza Única del Valle, una organización, les decíamos, que ha luchado por el derecho a la vivienda, pero que ha empleado en muchos sentidos sus motivos de lucha, de organización, por un hábitat digno, y que se han vuelto en muchos casos motivos de represión. En el Estado de México tienen este fin de semana una caravana, una acción muy importante, y sobre eso vamos a platicar después del corte con Antonio Lara. Yo diría que en todas sus dimensiones el EZ es un contrapeso y que quizá en este momento es particularmente significativo por esta representación simbólica que tiene el zapatismo como una propuesta de carácter ético-política que sí se contrapone en lo que se está convirtiendo la política institucional en el país y en el mundo. El movimiento Yo Soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva. Expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados. Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material, de una forma de pensar y una forma de vivir, de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción. Somos hijos de un nuevo México que grita, ya basta, nunca más. Somos aquellos que han encontrado nuevas vías de acceso a la realidad y nuevas formas de actuar. Somos no solo quienes estudian, sino quienes añoran estudiar y no tienen las oportunidades necesarias. Quienes estudiaron y seguirán haciéndolo para ser mejores ciudadanos y para hacer de este un mejor país. Este movimiento se nutre de los lazos de solidaridad entre compañeros, de igualdad entre ciudadanos, de fraternidad entre hermanos, de confianza entre colegas, de amor entre camaradas, de respeto entre seres humanos. A partir de estas raíces crece y seguirá creciendo. El movimiento reivindica día a día la construcción de un nuevo lenguaje, uno que asienta el valor de la pluralidad. Hemos roto los prejuicios artificiales de la división entre escuelas públicas y privadas. Somos mexicanos, sin distinción, estudiantes que invitamos a la sociedad a unirse en las exigencias de nuestra causa. Figuras de lucha, de conocimiento, de pasión, de energía y de un presente que nos reclama trabajar para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. Por eso, preferimos salir a las marchas que marchar a las salidas. Preferimos la ridícula juventud sobre la seriedad de los jóvenes viejos. Preferimos los tuits y las universidades a las noticias universales. Preferimos sumarnos a las marchas que sumarnos a otras cifras. Preferimos un mundo de redes sociales que mudos, enredados en nudos. Preferimos marchar que marcharnos. Preferimos el internet y su intento. Así nace Yo Soy 132.
Amenazan con tener nuestros nombres, teléfonos y direcciones. No daremos paso atrás. Hoy somos millones. Desesperados, dicen también que hemos sido financiados por las FARC, AMLO, Josefina y grandes corporaciones. Como si los boletos del metro, los cafés, las cartulinas y plumones, las horas sin dormir y sobre todo nuestra dignidad tuvieran precio. No nos vendemos. Tampoco nos corrompemos. Nosotros nos gobernamos. Por una democracia auténtica. Yo soy 132. Pero me muevo, ¿no? Hola, bienvenidos, bienvenidas a la segunda emisión del programa de Serapaz. Vamos a entrar, digamos, al siguiente segmento, al segundo segmento del programa del día de hoy. Queremos darle la bienvenida a Antonio Lara, compañero que es vocero y de la organización Alianza Única del Valle. Ellos, digamos, junto con lo que es el Movimiento Social Mexiquense, están organizando una caravana que la han llamado la Caravana por la Dignidad, la Educación, la Tierra y la Libertad. Un poquito la idea es que Antonio nos pueda comentar en qué consiste esta caravana, por qué, digamos, cuáles son los motivos que están llevando a que se realice, cuáles serían, digamos, como las expectativas que hay frente a esta caravana, digamos, qué esperarían como estar obteniendo, y digamos ahí empezaríamos a preguntarle, a platicar un poco con Antonio sobre esta cuestión. Nos parece súper importante mencionar nada más que justamente la Alianza Única del Valle es una de las organizaciones que trabaja en uno de los estados que es bastiones del PRI, ¿no? El Estado de México, y que también es uno de los estados, digamos, en donde se ha dado también climas de represión hacia hacia varias organizaciones sociales, digamos, entre ellas la Alianza Única del Valle. Entonces lo queremos mencionar y por eso es tan importante para nosotros que estuviera acá Toño, para que nos pudiera platicar justamente cómo se encuentran, cómo están viendo, digamos, el panorama frente también a lo que se viene, digamos. Estamos frente a un panorama electoral en donde justamente uno de los candidatos, Peña Nieto, del Estado de México, va a ser, digamos, como por desgracia, con muchas posibilidades de que sea el siguiente presidente, digamos. Entonces, que nos pudiéramos comentar también en algún momento un poco esto, cómo lo están valorando y todo, ¿no, Toño? Entonces, Vic, no sé, igual si tú quieras comentar algo. Yo creo que podríamos empezar con Toño contándonos de la caravana y efectivamente a partir de ahí ir hacia atrás para rastrear toda la identidad de la Alianza Única del Valle y de estas luchas que estamos mencionando. Pues antes que nada agradecerles mucho el espacio, David, Víctor, Serapaz. Nos da mucho gusto poder estar acá en el espacio de Rompevientos TV. Y bueno, el tema de la caravana es una consecuencia, nosotros la vemos lógica, de toda una serie de arbitrariedades y represiones que se han venido viviendo en el Estado de México. Antes que nada tendríamos que decir que la caravana inicia este próximo domingo 17 de junio. Vamos a salir del punto conocido como Chamapa, que está en la autopista Chamapa a la Venta, que conecta por el poniente de la ciudad, conecta prácticamente Querétaro con Toluca. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, claro. Y ese punto de Chamapa es un punto estratégico para nosotros. Varias de las comunidades en donde hace trabajo la Alianza Única del Valle van a presentarse allí en esta caseta y caminaremos el primer día de la caseta a Chamapa hasta el lugar conocido como La Marquesa, que es el municipio de Coyoacaca. Que es esta marquesa que está entre el DF y Toluca, exactamente, por donde uno pasa normalmente, digamos. Exactamente. Ahí es un paso, es la entrada natural a Toluca, viniendo de la Ciudad de México. Y de ahí el segundo se pernocta en La Marquesa. El lunes 18 salimos de La Marquesa con dirección hacia Toluca. Y llegaremos hasta el lugar en el municipio de Lerma, donde está ubicado el monumento a Emiliano Zapata.
una figura muy emblemática para nosotros. Pernoctaremos allí, en el monumento Emiliano Zapata, y el tercer día, el martes 19, nos dirigiremos de forma directa al Palacio de Gobierno del Estado de México, en la ciudad de Toluca. Y es la forma, además de esta caravana, es la forma para nosotros de intentar visibilizar desde otra faceta, desde otra perspectiva, lo que se vive en el Estado de México. Para nosotros, al menos los últimos 2 años han sido unos 2 años difíciles en la lucha que hacemos en el Estado, desde el punto de vista que el gobierno del Estado de México, desde prácticamente intacto desde los tiempos de la Revolución, el famoso Grupo Tlacomulco, que ellos prefieren llamarse Toluco, Grupo Toluca, prácticamente desde principios del siglo XX afianzó al gobierno mexiquense y no lo ha soltado. ¿Hace cuánto está luchando la Alianza Única del Valle? La organización como tal tiene alrededor de 10 años de vida. Sin embargo, los últimos 2 años han sido 2 años muy agresivos contra la organización. Diríamos que el último año del gobierno de Peña Nieto y el primero de Rubiel, ¿no? Aunque nosotros en el análisis que hacemos si bien la figura es Enrique Peña Nieto, detrás de ellos el grupo no se mueve. Es decir, varios compañeros dicen, yo fui hace 10 años a plantear alguna demanda al Palacio de Gobierno del Estado de México y me atendió la misma persona que hoy me atiende. Prácticamente los nombramientos, los cargos son idénticos. La estructura del gobierno del Estado de México es prácticamente la misma de 30 años para acá. Es muy importante todo eso que nos dices y puedo seguir hablando de eso porque finalmente es una figura, es un mito ahí, bueno, es real, digamos, pero esta idea del grupo Atlacomulco, para quien nos ve quizás de otros países, hay que decirlo, es un grupo de poder enquistado en la estructura de gobierno del Estado de México y hay la percepción generalizada y comprobable en muchos casos de que es el grupo que renueva los gobiernos estatales y que se hace cargo de toda la estructura administrativa. De tal manera que todo este fenómeno al que se habla de alternancia, en realidad en el Estado de México podemos decir que no se ha dado. No, si algo nosotros resaltamos es que si en el país en el 2000, con los matices, distancias, etcétera, que podemos plantear con respecto a la llegada de otro partido político a la presidencia de la República, los cambios democráticos, etcétera, que pudo haber habido en el país, el Estado de México no los acusó. El Estado de México mantuvo prácticamente la misma... Ni siquiera dentro del PRI, ¿no? No, ni siquiera... el mismo grupo sí, es exactamente el mismo. Este discurso del nuevo PRI, si es de por sí falaz, en el Estado de México raya en la ironía, ¿no? Raya en lo irrisorio. Claro. En el Estado de México la problemática, desde nuestro punto de vista, radica en que hay un control social apabullante y una solución a la demanda social prácticamente nula. Es decir, prácticamente la mayoría de las organizaciones, grupos sociales, comunidades, individuos incluso, se encuentran con un aparato increíblemente poderoso, pero absolutamente negligente para la solución de las problemáticas sociales. Mientras en el país se habla de avances en educación, el Estado de México no solo se queda en donde estaba, sino se rezaga. Y ahí están los datos de del propio INEGI, y eso a nosotros se nos hace escandaloso. Pareciera que por la cercanía con el Distrito Federal, el Estado de México se ve impulsado a estos desarrollos que vive la capital, y lo cierto es que el Estado de México es el corredor donde hay más miseria en esta gran urbe que se le conoce como la zona metropolitana. Hay una miseria comparable a la miseria de las comunidades rurales del país. Es decir, este mito de que muchos compañeros se vinieron de los estados tradicionalmente pobres como Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
que se vinieron a buscar una mejor calidad de vida, es relativo. Las comunidades y colonias populares del Estado de México están verdaderamente sumidas en corredores de miseria. No es difícil encontrar indigencia, niños en la calle, totalmente en la miseria, vaya, en lo que todo ello significa. Hay amplias colonias en varios municipios que se viven auténticas favelas. No vives en horizontal, vives en vertical. Las casas están agarradas de forma de la pared, no del suelo. Están agarradas de la pared a las montañas. Eso obviamente genera condiciones de una poca calidad de vida. Claro, y en general, digamos que quizás antes de entrar a eso, que tiene mucho que ver con el motivo de la Alianza Única del Valle, tú lo has vivido, como nos contabas antes del programa, estudiando, en el CCH Naucalpan, en Acatlán, estudiando Derecho, es decir, viviendo en el Estado de México y estudiando Derecho de tal manera que hay, no sé, bueno, mi pregunta es, si estudiando Derecho y en estas escuelas, pues has mirado todo este recambio constitucional, institucional, si ha habido nuevas leyes, si ha habido nueva estructura del Estado, si ha habido esfuerzos en el Congreso. No, de hecho, no hay cambios progresivos de avanzada en el Estado de México, ni siquiera de forma, que algo escandaloso para nosotros es que el año pasado esta gente de la legislatura local, obviamente ampliamente controlada por el PRI, hizo reformas para que se le permitiera hacer privatización del agua. Es decir, que los municipios pudieran conceder, técnicamente se llama cesionar, a empresas privadas la administración del agua. Es decir, lejos de la búsqueda de una protección más amplia de los derechos fundamentales de la ciudadanía mexiquense, el agua, que es un derecho básico, elemental, de una mínima calidad de vida, a la gente en el Estado de México se le ocurre que es más rentable dársela a particulares para que ellos se enriquezcan a costa de la necesidad del pueblo, y eso acaba de pasar el año pasado. Es decir, cambios progresivos no hay. El tema de los feminicidios tan hablado en el Estado del Estado de México, pero un tema de escándalo nacional. El problema es que tampoco ha habido políticas públicas ni siquiera para iniciar algo tendiente a pararlo, a visibilizarlo, cuestiones de educación, una dinámica de ministerios públicos, alguna fiscalía especializada de la Procuraduría que ataque el problema de raíz. No, simple y sencillamente la gente del Estado de México, desde nuestro punto de vista, desde el momento en que reprimen a los compañeros de San Salvador Atenco, iniciaron de forma desorbitada una lógica por la carrera presidencial, y allí se les fue la vida. Sus objetivos y sus baterías estuvieron siempre en estos momentos que vivimos ahora, en la lógica de que el grupo que hoy gobierna el Estado de México pudiera ser la punta de lanza en la retoma del Partido Revolucionario Institucional de la Presidencia de la República. Toño, ¿y tú digamos, qué valoración están haciendo, digamos, frente a este cambio, digamos, esta posibilidad de que quizás Peña Nieto, digamos, esté llegando a la presidencia, de que muchos de los poderes que ahorita, digamos, están en el Estado de México puedan, digamos, tener esta correlación federal? Digamos, algunas cosas que nos puedas comentar, y junto con eso también igual yo te preguntaría como ¿cuál ha sido la situación de la Alianza Única del Valle, ¿no? Digamos, nos hablabas de que estos últimos 2 años han sido muy complicados para ustedes, que nos platiques un poquito qué han enfrentado, qué han tenido que enfrentar, qué tipo, sabemos como parte de la relación que tiene Serapaz con la Alianza Única del Valle, que no solamente la cuestión de la represión, sino también hay un proceso de criminalizar a varios miembros de la Alianza Única del Valle, ¿no? Que se está entrando, digamos, como una campaña de criminalizar, de denostar a la organización. Entonces, un poquito que también nos pudieras hablar un poquito de quién es la Alianza Única del Valle, qué es lo que está buscando, como para que
que nos están viendo ahorita puedan un poco también entender, digamos, ¿no? Frente a las campañas que se están dando por parte del gobierno del Estado de México, pues un poco ayudar a recuperar la legitimidad de la organización. De principio, lo que nosotros leemos, y precisamente en muchos sentidos a eso responde la caravana, es al hecho de... El gobierno en el Estado de México ha tenido una práctica, nosotros le decimos, de una alta represión y poca solución a las problemáticas sociales. Estamos seguros que ese tipo de política del Estado de México la llevarían a un experimento nacional. Es decir, poco diálogo ante los conflictos y mucha mano dura, en palabras de ellos, ni siquiera son palabras que nosotros digamos. Y eso desde nuestro punto de vista es preocupante, muy preocupante. Es decir, significa un retroceso de 30, 40 años en todos los avances de las luchas del pueblo. Eso por un lado. Por otro, la organización Alianza Única del Valle, como muchas otras, surge precisamente de las problemáticas, de esos conflictos que no son resueltos. De primera instancia, la necesidad de la vivienda. Es decir, hay una política en el Estado de México que corresponde a una política general de entregar lo que son, desde nuestro punto de vista, derechos y convertirlos en negocio. Las grandes inmobiliarias son las que son abastecidas de tierra, de servicios, de agua, de energía eléctrica, para que lo que es un derecho se convierta en un negocio. Y si quieres acceder a una vivienda, tienes que pagar 30, 40 años, y mucha gente simple y sencillamente no tiene acceso a un derecho constitucional. Si quieres, Toño, vamos a pasar a un pequeño corte, para que justamente nos puedas ahorita un poquito también platicar de lo que han enfrentado, nos puedas platicar exactamente lo de la caravana, cuál es lo que es las demandas que va a plantear la caravana, qué expectativas hay frente a la caravana, y pues podamos como seguir ampliando, ¿no? Vamos a un corte. Entonces, vamos a un corte y ahorita volvemos con Antonio Lara, representante vocero de la Alianza Única del Valle, y bueno, pues ahorita continuamos. Usually, memories are a place where we come back to. Sometimes, they are a place where we go to, but instead of memories, people call them desires. The Hummingbird spaceship will fly me to the moon. It's funny, I always think about Yulia as a hummingbird, but I never told Andrei. Stas doesn't know, but I heard this story once. It was about this breed of South American hummingbirds. The males courted the female in twos, and the refused bird flew toward the sun until he died exhausted. A story is never complete without the empty spaces between images. Stas and Andrei are those empty spaces of my stories. Chalika, over. Chalika, can you hear me? Over. Chalika, I don't know if you can hear me, but I think something might be broken. I'm approaching the far side of the moon. Over. Well, I hope you can fix it soon. See you on the other side.
¿cómo puedes hablar seriamente del proyecto nacional? Yo te voy a presentar Proyecto Nacional. ¿Quién carajo soy yo para hablarte de un proyecto para todos los mexicanos? Estamos de regreso en el último segmento de esta segunda edición de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. Lamentablemente vamos a tener que cerrar, pero aún tenemos algunos minutos para platicar con Antonio Lara de la Alianza Única del Valle, a quien además de pedirle que nos platique de la caravana que la organización tiene este fin de semana y de platicar con él las razones, la identidad, las demandas de la Alianza Única, pues la verdad es que lo hemos tomado casi como un analista de la situación en el espacio, en el Estado de México, porque es un actor privilegiado, digamos, por sus estudios, pero sobre todo por su desarrollo como organizador social, como actor social, como quien ha tenido que interactuar con el gobierno del Estado de México, de tal manera que está resultando muy valioso toda esta perspectiva amplia que él nos está dando sobre la situación en el Estado de México, pero no queremos que se nos acabe el programa sin que nos platiques, si hay tiempo podemos hacer algunas otras preguntas, pero no queremos que se nos vaya el programa sin que nos platiques, yo te diría, las demandas de la Alianza Única del Valle y el objetivo concreto de la caravana para que la gente, para que el auditorio lo pueda tener claro y sepa cómo darle seguimiento a la organización. Les decía yo que la organización nace originalmente por una reivindicación del derecho a la vivienda, esta lógica de distribución o de mala distribución del desarrollo de la vivienda en el Estado de México excluye a decenas de miles de familias en esta necesidad tan primaria. Luego entonces, así es como nace la Alianza Única del Valle. Sin embargo, a estas alturas, la propia dinámica de la organización, la participación de nuevos compañeros que vienen de la universidad, que vienen de otras colonias, con otras problemáticas, ha hecho que se amplíe el abanico de la Alianza, al grado que hoy la Alianza tiene compañeros en comunidades populares, dando regularización para que accedan los jóvenes de secundaria al bachillerato. No necesariamente es la vivienda, pero nosotros creemos que es algo fundamental el tema de la educación, sobre todo en las comunidades populares. Es decir, estamos metidos en las comunidades populares con diferentes demandas. El tema de las altas tarifas de luz también ha sido un tema para nosotros importante. Desde que pasó esta situación en la zona centro de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, hemos acusado un incremento desmedido en muchas zonas de los cobros de la energía eléctrica y entonces empujamos la organización popular pacífica, reivindicativa, seria, nosotros consideramos, pero sí enérgica para defender los derechos básicos de las comunidades. Y así ha sido como la organización ha ido trabajando. Luego entonces de estas demandas y esta política represiva que ha tenido el gobierno del Estado contra todo luchador social, contra todo activista, contra todo aquel que se le ocurra decir algo diferente a la política oficial. Que tú has vivido en 2 detenciones. Pues. Sí, a mí me tocó estar en esta lógica de esta gran campaña represiva que se ha intensificado en los últimos meses. Nos ha tocado a muchos ya compañeros estar detenidos. De la Alianza somos más de 40 los que tenemos proceso penal, algunos delitos graves. Pero bueno, para cerrar la idea, esta lógica represiva y esta problemática de demandas, pues necesariamente da como resultado esto, los procesos penales, la persecución, la judicialización de los conflictos, que lejos de buscar una solución dialogada, buscando los puntos de acuerdo, el gobierno del Estado de México le apuesta a meter a la cárcel a los disidentes. El caso de Atenco, si bien es cierto que tiene otras dimensiones, lo cierto también es que eran los presos del Grupo Atlacomulco y del gobierno del Estado de México, más que del gobierno federal. Así lo leemos nosotros. Y bueno, la caravana viene en esta lógica de decir, primero, dicen los compañeros, lo que necesitamos es que se nos respete.
hay un principio básico que tenemos como personas, es que tenemos dignidad. Y ante un gobierno que nos hace esto, tenemos que plantearle que la dignidad va por delante. El tema de la educación es fundamental para nosotros. También creemos que parte de la lucha significa educar a los compañeros que vienen más atrás, más jóvenes. La cuestión de la tierra, por una cuestión de la vivienda, sobre todo, la reivindicamos más que la casa, más que el edificio, que lo palpable. Lo que nosotros decimos es que es un espacio donde las familias se arraigan, se protejan, donde se construya colectividad. Y la cuestión de la libertad en esta coyuntura, donde tenemos más de 40 compañeros perseguidos penalmente, por eso precisamente la caravana se llama Caravana por la Dignidad, la Educación, la Tierra y la Libertad. Son como ahora las grandes consignas que nos agrupan. ¿Tenemos la idea? Primero, tendríamos que decir que es de estas represiones que se ha aventado el gobierno del Estado, una muy emblemática para nosotros fue el 14 de julio del 2010. Cientos de granaderos impidieron el paso a cientos de compañeros que nos dirigíamos a Toluca con el argumento de que no teníamos el permiso todavía de Enrique Peña Nieto. El 19 de julio de 2011, la organización sufre, desde nuestro punto de vista, uno de los ataques más crueles. Un grupo con organización paramilitar, que se distinguían entre ellos con pulseras fluorescentes en su muñeca derecha, ataca campamentos de la organización. Y el 6 de mayo pasado, hace relativamente poco, recibimos un nuevo ataque, en donde de todos estos ataques sumamos los más de 40 procesados. Es decir, nosotros consideramos, y redondeando un poco lo que decíamos al principio, el Estado de México, en el escenario que Enrique Peña Nieto, su figura más visible de este grupo de poder, se convierta en el presidente de la República, el Estado de México va a ser uno de los sitios de más vulnerabilidad para aquellas causas sociales que no se hayan resuelto. Es decir, la caravana, eso buscamos, que busque poner en el tema, al menos desde el Estado de México, que hay demandas pendientes y que tienen que seguirse solucionando independientemente de que la gente del grupo del poder crea que mantiene impunidad al menos 6 años más. A nosotros se nos hace importantísimo, y gracias a una capacidad de articulación que se ha venido construyendo al menos los últimos 2 años también, compañeros desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, muchas organizaciones del Estado de México, incluso indígenas de San Juan Copala, varios compañeros van a integrarse a esta caravana. Esperamos que sea una participación masiva, cientos de personas que durante los 3 días vamos a hacer el intento de llegar a la ciudad de Toluca de forma pacífica, que por cierto el día de ayer nos anunciaron que los compañeros del Movimiento 132 en plenaria acordaron respaldar la caravana. Entonces creemos que es un buen momento de visibilización de la problemática en el Estado de México, porque si bien a nivel nacional hay una lucha que denuncia las represiones que ha hecho el priismo al país, de los priismos, el del Estado de México es de los más acelerados y más negligentes. Y el más atrasado. Y irónicamente el de más tradición. En muchos sentidos. Toño, muchas gracias. Lamentablemente tenemos que cerrar. Nos quedan muchos comentarios pendientes, que lo único positivo que tienen es que tendrás que estar acá en este programa nuevamente para hablar tanto de la alianza como de la situación en el Estado de México y otros temas que irán saliendo. ¿Algún comentario final, David? No, finalmente agradecerte también, Toño, la presencia que tuviste acá en el programa de Serapaz. También igual invitarlos a la siguiente emisión del programa dentro de una semana, en donde comenzaremos a trabajar uno de los temas también como de mayor actualidad, que es, por desgracia, digamos, la desaparición forzada. Pero retomando un poco lo que planteábamos ahora en la idea de seguimiento, es pues esta oportunidad de poder visibilizar actores sociales, digamos, en el programa. Justamente la Alianza Única del Valle, junto con el Movimiento Social Mexiquense, digamos, que agrupa a otras organizaciones en torno a esta acción que es la Caravana por la Dignidad, es visibilizar, por ejemplo, actores que están en la lucha social, y están en la lucha social pacífica, digamos, política también, para la resolución de sus causas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias, buenas noches.